Ok, buenos días nuevamente. Bienvenidos a nuestro segundo Congreso Internacional de RELACI. Yo voy a ser quien presente a la mesa. En primer lugar, damos inicio para ya iniciar todos los trabajos del Congreso. Le voy a dar la palabra al doctor Jesús Ruiz Flores. Él es presidente de RELACI, que como todos saben es la red de estudios latinoamericanos de cultura chicana e ibérica, que es un grupo afiliado a la WSSA. Le damos la palabra al doctor Jesús Ruiz. Sí, gracias, muchas gracias, buenos días. Bueno, anunciamos esta sesión de apertura del seminario de una corta duración para aprovechar el tiempo, no ser tan protocolarios, pero es necesario, es conveniente, es justo agradecer la hospitalidad del Colegio de Jalisco, representado aquí justamente por su presidente, el doctor Roberto Arias, a la Universidad de Guadalajara a través de sus centros universitarios de Tonalá y el Centro Universitario de Los Lagos, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Autónoma de Baja California, a la Autónoma del Estado de México, que han sido instituciones colaboradoras y con una participación muy nutrida de colegas académicos de estas universidades. Igualmente, de la Red Iberoamericana de Investigaciones sobre Juventud, representada aquí, si no me equivoco, por la presencia del doctor Eduardo Hernández. Y bueno, por supuesto, el auspicio del Claxo, que amablemente ha hecho colaboración para la difusión de nuestro evento, que en términos generales comento que tiene una estructura nuestro programa bastante diversificada en temas, pero que también algo que destaca es la sección de investigadores en formación, en otras palabras, estudiantes de posgrados que de manera organizada han presentado mesas en temas principalmente de tipo de política electoral. Entonces, bueno, un agradecimiento de nuevo y pues, doctor Roberto, muchas gracias. por favor. Muchísimas gracias. Efectivamente, cuando me comentó el doctor Ruiz Flores de esta pues inicio formal de trabajos de su congreso, sí quedamos en claro que iba a ser algo telegráfico. Entonces voy a transmitirles simplemente un mensaje pues de bienvenida en calidad de presidente de esta institución, el Colegio de Jalisco, pero también le comenté, quiero aprovechar esta doble cachucha que nos ha tocado tener en esta circunstancia, en este contexto en el que estamos viviendo, y vengo también como presidente de otra red de investigación en gobiernos locales mexicanos, una red que ya tiene bastantes años. De hecho, el ponente que escucharemos en un momento más es expresidente de esta agrupación, y transmitirles también un poco lo que me ha tocado ver en este casi mes después de aquella jornada en la que se expresó una voluntad general en este país. Me parece que es fundamental. Prácticamente he estado este mes acudiendo a este tipo de eventos, coloquios, congresos, y les voy a transmitir lo que le escuché a una distinguida senadora de la República en el primer evento que tuvimos de corte académico, prácticamente 2 días después de la jornada electoral. Beatriz Paredes nos refería en un coloquio que realizamos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Colegio de Jalisco, un coloquio que estaba
destinado a reflexionar sobre el federalismo y que de alguna manera también buscaba ser un acto académico de conmemoración del acta constitutiva de la Federación Mexicana de hace 200 años. Y en ese contexto nos instaba la senadora a serenarnos. Es un tiempo en el que hay que serenarnos. Y hacía sus argumentaciones de corte político. Yo no voy a referirme a esas reflexiones políticas, pero sí un poco retomar ese espíritu de serenarnos, porque como científicos sociales, a los que estamos ahora dirigiéndonos, nos toca la responsabilidad de no permitir perdernos nuestra capacidad de análisis sobre lo que está pasando. Y la red que ustedes conforman, RELACI, que hemos hecho una alianza estratégica a través del doctor Ruiz Flores y con la colaboración activa incluso de un destacado investigador de esta casa de estudios, el Colegio Jalisco, el doctor Nacho Medina. Me parece que es tiempo de que los científicos sociales saquemos la casta y nos escuchemos, miremos las circunstancias, los signos de los tiempos y comencemos un poco, pues prácticamente, a decir, como se lo escuché hace poco en una sesión virtual al doctor Merino, pues si es necesario comenzar de cero, pues hay que comenzar de cero. Pero lo que sucedió el 2 de junio y lo que vendrá los próximos 6 años es algo completamente distinto, que amerita que los científicos sociales nos salgamos de nuestras áreas de confort analítica y empecemos a dialogar y a conocer los saberes. Así es que con ese propósito estrictamente de invitarlos, es que los quiero dejar aquí información de la forma que ahora se usa, con un QR, la información de nuestro congreso, porque nos hemos propuesto en IGLOM convertir a IGLOM en una red de redes, y me parece que RELACI tiene que tener por lo menos una presencia importante. Ya me dirán a través de su presidente si se organiza algún panel en particular, especial sobre temáticas que ustedes quieran destacar. Será en Chiapas, será en noviembre, tenemos tiempo para platicarlo, dialogarlo, pero me parece que es importante que RELACI esté presente en Chiapas para reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Bienvenidos, y creo que dijimos que íbamos a ser breves, y les cedemos el uso de la voz a nuestra colega de Claxo para que nos haga el favor de inaugurar. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto. Buenos días. Le damos la palabra a la doctora Natalia Gianatelli. Ella es coordinadora de investigación de la Dirección de Investigación de Claxo. Ella está conectada, espero que nos esté oyendo y esperamos sus palabras. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todas y para todos. Los saludo desde Buenos Aires. Es un placer participar en representación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en la inauguración de este segundo seminario internacional, RELACI 2024, Integración, Sociedad, Cultura y Geopolítica en clave latinoamericana, organizado por la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, con la colaboración del Colegio de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara, y CLACSO y otras instituciones que ya han sido nombradas anteriormente. En primer lugar, quisiera compartirles el saludo y el apoyo para el desarrollo de este seminario de parte de Karina Batiani, la directora ejecutiva de CLACSO, y de parte de Pablo Omaro, el secretario académico de CLACSO. Y también quiero agradecer y felicitar especialmente al doctor Jesús Ruiz Flores, presidente de RELACI, y por su intermedio también a todos los integrantes de esta red por esta invitación, y al doctor Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco, sede de este evento. Y bueno, felicitarlos por el programa de este seminario, que es muy relevante y sumamente oportuno y que nos invita a pensar y a debatir y profundizar sobre la diversidad de temas que van a ser abordados el día de hoy y las siguientes jornadas.
siempre con la intención de que nuestros esfuerzos constituyan un firme apoyo para la promoción de una región más justa. Desde Claxo, nuestro objetivo siempre es promover y ampliar el intercambio académico desde una perspectiva crítica y situada y con capacidad de incidencia, y por eso celebramos junto con ustedes el desarrollo de este seminario tan potente que hoy comienza. Y finalmente quisiera aprovechar estos minutos para invitarlos a participar de la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de Claxo, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de junio de 2025. El tema de nuestra conferencia será Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracias, Resistencias, Comunidades, Derechos y Paz. Bueno, esperamos encontrarnos nuevamente en Bogotá para dar continuidad a los debates que se desplieguen estos días en el marco de este segundo seminario. Y bueno, no quiero tomar más tiempo porque a continuación tenemos la conferencia de inauguración. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, agradecerles en nombre de Claxo y desearles una muy buena jornada. Gracias, doctora. Bueno, damos. Bueno, muy bien. Bueno, el libreto no fue seguido fielmente en términos de un poco de protocolo, ¿no? De marcar el inicio de nuestra jornada. Antes de declararla formalmente inaugurada, el seminario, quiero dar cuenta, pues, de que se van dando esta red de redes que comentaste en su momento, y Natalia, pues con su invitación también al Congreso. Entonces, por aquí vamos a estar jugando en ese sentido. Bien, nos ponemos de pie, entonces, por favor, para, de manera muy breve, siendo las 9:32 del día 26 de junio de 2024, en el Colegio de Jalisco, damos por inauguradas las jornadas de trabajo en el Seminario Internacional de Investigación de RELACI 2024. Nos deseamos éxitos que están ciertos con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Iniciamos con los trabajos. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Después de esta hermosa inauguración con tantas instituciones que han logrado la realización de este seminario internacional, pues ahora nos toca presentar al doctor Mauricio Merino Huerta, que nos va a impartir su conferencia inaugural. Les comento rápidamente que el doctor Mauricio Merino es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor investigador en la División de Administración Pública del CIDE, donde también por unos años fue allí director de la misma. Ha sido también profesor en el Colegio de México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Tiene diversos libros publicados como autor único y numerosos libros coordinados y diversos capítulos de libros colectivos. Actualmente él está dirigiendo el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, aquí mismo en Jalisco. Muchas cosas más podríamos decir del doctor Huerta, pero de alguna manera, pues nos da mucho gusto tenerlo, una gran personalidad académica, y vamos a escuchar su intervención inaugural para este seminario. Doctor Mauricio. Nacho, querido, muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Me da mucha alegría que me haya invitado el doctor Jesús Ruiz Flores a participar en este
en esta segunda edición del Seminario Internacional. Estoy de veras muy agradecido por la oportunidad de estar aquí y pues saludar también a mi muy querido doctor Medina y a pues tantos amigos, por supuesto a mi presidente, porque yo pertenezco al IGLOM también. Entonces Roberto Arias es el presidente de esta red, buena idea, red de redes, ojalá se consolide. Y bueno, me pidió Jesús, lo comentamos cuando me invitó, pues ¿qué voy a decir? ¿Qué te gustaría? Y la invitación fue para hacer pues una reflexión con ustedes primero de dónde estamos, efectivamente, como decía Roberto Arias, cómo quedó, que ya ustedes lo saben, pero vale la pena darle una repasada a los datos que ya ustedes conocen perfectamente de la distribución del poder en México, como premisa en este momento. Creo que está interesante hacerlo. Después me gustaría avanzar a comentar con ustedes algo que también ya saben, todo lo que voy a decir ya lo saben, a ver si no les resulta aburrida esta intervención, pero es el plan C. El plan C que a veces se nos escapa. El plan C es el del presidente López Obrador, que ha hecho suyo la virtual presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, que se ha confirmado ya que efectivamente van por el plan C, que esto es lo que están diseñando para el país, y que ya le está hablando la doctora Sheinbaum a Nacho Medina. Y entonces vale la pena dar un repaso de eso, porque de ahí quiero sostener algo que ya dijo Roberto Arias, y me da mucho gusto que estemos de acuerdo de entrada. Casi siempre estamos de acuerdo con el doctor Arias desde hace muchos años. Pero efectivamente yo creo como él, y esa es la única tesis que quiero plantearles a ustedes, a ver qué opinan y discutirla, que esto no es un regreso al pasado, de ninguna manera, que esto no es, porque hemos escuchado muchas veces, ¿no? En estos días que es una vuelta al PRI, ¿no? Y a lo que fue el PRI, el sistema hegemónico, el PRI, etcétera. Voy a sostener que no, y voy a tratar de explicar por qué no creo que sea una vuelta al pasado, sino un nuevo régimen político. Eso sí, se va a construir algo, o se está construyendo, cocinando algo nuevo, inédito. Y pues eso es lo que hace más interesante este tiempo. Y también, pues la necesidad de reconocer aquello que ya no va a prosperar, digamos, a dejar atrás lo que ya se fue quedando en el camino y tratar de entender lo que viene después. Esa es más o menos la estructura de mi participación. Si Nacho no tiene inconveniente, no sé cómo hacerle para pasarlas, supongo que así como Sala Cadula, o sea, ábrete sésamo, algo, no sé cómo se le puede pasar. ¿Con el teclado? La flechita, a ver, perfecto. Ustedes lo están viendo acá, ¿verdad? Bueno, así quedaron las gubernaturas. Me interesa que vean lo voy a ir muy rápido, porque insisto, son datos que ustedes ya conocen, pero es interesante verlo así, justo porque esto es lo que genera esta sensación del regreso al pasado, ¿no? Ahí están los datos desde 88, creo, no los alcanzo a ver bien, pero ustedes sí, ¿no? Desde 88, donde el PRI, pues tenía, ya saben, todo, es hasta 89, cuando el PAN gana la primera, la que era de Baja California, con Rufo, ¿se acuerdan? Y a partir de ahí, pues empieza aparentemente a declinar el poder del PRI, porque va perdiendo espacios, pero se estaciona, ¿no? Como ya sabemos, durante un buen rato del siglo ya XXI, y luego, ¡pum!, se viene para abajo. Hoy, pues ya sabemos, contra todos los pronósticos que se habían hecho por politólogos mal informados, digamos,
Hoy tenemos a un PRI que tiene 2 estados, igual que Movimiento Ciudadano en el país, y ya, ¿no? Es increíble, el viejo partido hegemónico se volvió un partido que tiene 2 gubernaturas, mientras que Morena ha ganado ya 24 gubernaturas en el país. Ahí se ve la gráfica interesante, ya sabemos que así está. El PAN se mantiene con 4 y se acabó, ¿no? Entonces sí da la impresión de que estamos frente a un país así, ¿no? Pasamos del verde al guinda, pero hay algo todavía de otros colores. Ese San Luis Potosí, que parece un perrito, ¿no es cierto? Tiene forma de perrito. San Luis Potosí está en verde porque es del Partido Verde, es el único que es del Partido Verde, pero pues es de Morena, ¿no? En realidad lo dejamos así porque, pero imaginen ustedes que eso también es guinda, para todo efecto práctico. Entonces así está el país, ¿no? Es muy potente la presencia de Morena en las entidades, pero miren cómo se fue moviendo, ¿no? El verde se fue borrando. No es cierto que se haya borrado del todo, porque todavía el 2018, que ustedes alcanzan a ver, pues había mucho verde, algo de azul, ya había algo de guinda, pero pues así se comporta ahora el país. Bueno, hay ahora mismo un debate sobre la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, otra vez lo mismo, ¿no? Verde y guinda, ¿no? En esta gráfica de barras que hay, que también nos ayuda. El debate es si o no deben tener más del 8% que establece el artículo 54 constitucional y la Ley General de Partidos Políticos y instituciones electorales, a su vez, más del 8% por partido o por coalición. Las oposiciones están diciendo, las oposiciones PRI, PAN, PRD y MC, están diciendo que la coalición que forman Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, no deben tener más del 8% como coalición. En consecuencia, estos números, de ser así, no se reflejarían como esta gráfica. La verdad es que es una posición que les puedo anticipar con casi 95% de certeza, para darme permiso de equivocarme, pero estoy prácticamente seguro que es una posición equivocada, la de la oposición, otra, que no es cierto, que la ley, la Constitución, los precedentes, los criterios del tribunal e incluso los criterios del INE votados en el 2021 dicen que la sobrerepresentación se mide por partido, no por coalición. Si fuera por coalición, como quiere la oposición, ellos mismos tendrían que someterse a la misma regla, PRI, PAN, PRD, y además tendrían que asumir, dadas las consecuencias jurídicas de esa idea de que es por coalición y no por partido, tendrían que asumir que se trata de la misma bancada en la Cámara de Diputados, de los 3 y de los 3. Habría 3 bancadas en la Cámara de Diputados, MC, los 3 de oposición y los 3 de gobierno, digamos. No podrían tener otra representación ante el INE, no podrían cobrar prerrogativas, en fin, no me extiendo más, es una posición falsa absolutamente la que está teniendo la oposición. Con toda certeza va a tener mayoría calificada Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Sí, van a tener más del 8% como coalición, van a llegar casi al 14% de sobrerepresentación si se compara curules contra votos efectivamente emitidos, pero así es la aritmética, es decir, ni modo, pues cuando se pone el tope del 8% por cada partido, ya agregados, pues llega al 14%. Bueno, no me extiendo más. Así se ve gráficamente el guinda, otrora verde, y por eso la idea de que estamos volviendo al pasado. La Cámara de Senadores es también muy parecida. Por cierto, déjenme aclarar esto, porque sé que lo saben, pero vale la pena insistir. Solamente Morena y sus aliados en las elecciones para diputados por distrito, las de mayoría relativa, ganaron
257 distritos de los 300, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Lo de la sobrerepresentación, regresé un paso atrás, pero vale la pena explicar por qué hay sobrerepresentación. Bueno, es que individualmente de 300 distritos ganaron 257, o sea, fue una verdadera aplanadora. Así que el resto se distribuye por representación proporcional, como ustedes saben, 200 diputados, diputadas por representación proporcional, y esos 200 no pueden rebasar el 8% de la votación total. Pero esa es la razón. Sí, Morena, estos son datos importantes para lo que voy a decir más adelante respecto al Plan C. Si Morena, lo vemos ahora por el Senado de la República, pues tiene el 93% de los senadores ganados, ganó casi todo, los senadores, hay algunos. Si no fuera por los senadores de minoría, pues prácticamente habría borrado el mapa a las oposiciones en cuanto al Senado de la República, con pequeñísimas excepciones. Entonces, pues queda guinda también el Senado, pero por la distribución de los senadores de primera minoría, es que se quedan, vamos a ver qué decide el tribunal, pero a 2 o 3, dependiendo de cómo se resuelvan las impugnaciones más cerradas para el Senado, 2 o 3 senadores máximo para tener mayoría calificada. ¿Por qué preocupa tanto la mayoría calificada? Pues ya saben, porque con eso pueden cambiar la Constitución de la República sin tener que llegar a ningún acuerdo con otra fuerza política. Se necesitan 2/3 partes para modificar la Constitución y 17 congresos estatales. Entonces, teniendo ya la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y 27, no tienen 17, tienen 27 congresos estatales en mayoría después del 2 de junio, más casi la mayoría calificada en el Senado. Si logran persuadir a 2, ahí andan los del PRD sueltos, ¿no? De primera minoría, a lo mejor les interesa eventualmente sumarse a Morena, con lo cual ya tendrían la mayoría calificada garantizada, o por ahí algún distraído, yo que sé, del PRI o de MC o del PAN incluso, que se vaya a Morena. Con eso tendrían ya todo resuelto. Donde hay, y uno dice, bueno, pues es que sí hay que mantener cierto espíritu combativo, ¿no? Por parte de las oposiciones, es acá, en las capitales por partido. Ellos han circulado, las oposiciones, mucho este mapa, seguramente ustedes ya lo habían visto, porque es lo único donde no está todo guinda. Curioso, y además sí significa algo, a propósito de IGLOM, ¿no? Para el doctor Arias, esto significa algo, es decir, algo nos está diciendo que necesitamos estudiarlo, porque las capitales sí quedaron distribuidas de otra manera, ahí no ganó todo Morena, es el único espacio político de representación pública a través de las elecciones en donde Morena no arrasa, gana mucho, pero no arrasa. Si ven el mapa de las capitales por partido político, pues resulta que el PAN le va muy bien en las zonas urbanas, como es el caso, ¿no? Bueno, en Jalisco gana MC, arañazos, si ustedes quieren, con muchas dificultades, pero gana MC también Guadalajara y además Zapopan. Pero el resto del país también hay una distribución más o menos empatada e incluso con mayoría para la oposición. Y párenle ustedes de contar. Todo lo demás lo gana la coalición en el gobierno. Pero esto es interesante, es un dato que tenemos que leer con atención. Ya se atoró esto. Ahí estamos. Bueno, rápidamente paso por aquí para no tomar mucho más tiempo. Puse algunos mapas interesantes. Decían que la Ciudad de México se iba a perder para el partido mayoritario, para Morena. Pues no, sí queda más o menos distribuido, pero gana Morena de todas también en la Ciudad de México. Y por cierto, en la Ciudad de México no hay una cláusula, no me detengo en las cuestiones técnicas a menos que ustedes me lo pidan, pero hay una cláusula en la Ciudad de México que le permite a las diputadas y diputados, una vez electos, anunciarle al órgano electoral que han decidido cambiarse de partido.
creo que le llaman cachiruleo o chapulineo, ¿no? Chapulineo. Es decir, lo pueden hacer así. Pero entonces, claro, en el momento en que lo hacen así, ahí sí la sobrerepresentación se vuelve gigantesca, porque lo hacen deliberadamente para llegar al tope del 8% en todos los casos y llevarse al gato al agua. Sí lo hicieron en la Ciudad de México y ahí espero que el Tribunal Electoral actúe en sentido opuesto. Ahí sí, decirles, no, hay una cosa que se llama militancia efectiva, es un criterio del tribunal que a su vez se ha discutido en el INE muchas veces. Militancia efectiva quiere decir, usted es del partido por el que fue votado, porque si no, habría un engaño a los electores, a las personas que votan. Usted fue votado por tal partido, apareció en tal lista, así se queda, y así se distribuye la Cámara, o en este caso el Congreso de la Ciudad de México. Nada de que ahora despertó usted en el partido de enfrente, ¿no? Entonces eso no se vale. Sí lo hicieron los de Morena y seguramente van a perderlo en el tribunal. De todas maneras se van a llevar una holgada mayoría en el Congreso. Ya sabemos que Jalisco quedó también muy repartido, muy repartido, con una presencia de Morena muy potente. Y sí, con mucha fuerza también de Movimiento Ciudadano, pero muchísimo menos de lo que tenía. Digamos, para todo efecto práctico, Movimiento Ciudadano pierde en buena medida capacidad de gobierno en Jalisco, entre otras razones porque va a tener un Congreso pues prácticamente empatado, pero con una influencia de Morena muy fuerte. Entonces, no la va a tener fácil, además de que sigue el pleito por la gubernatura, ¿no? Están disputando. Yo, la verdad, ahí no me pronuncio ni no digo nada. Me parece rarísimo que hayan iniciado ese pleito por la gubernatura. Incluso hasta López Obrador, al presidente, le pareció también rarísimo, lo ha hecho varias veces, pero bueno, traen ese pleito por la gubernatura. Pero quedó muy distribuido el poder en Jalisco. Si ya no es solo naranja Jalisco como lo fue durante unos años, eso se acabó. Nuevo León tampoco, que es interesante, porque Nuevo León era otra de las piezas del Partido Naranja y ahí pues quedó muy repartido. Se supone, ni siquiera Monterrey, con Mariana Rodríguez, la famosa creadora del fosfo, ganó, perdió frente a sus peores adversarios, Adrián de la Garza en Monterrey, que Adrián de la Garza, como saben, es como una de las cabezas políticas importantes de la alianza PRI-PAN en Nuevo León. Bueno, en el Estado de México, muy guinda el Estado de México, que sobre todo por la zona conurbada, pero no solo por la zona conurbada. Otra vez hay una presencia muy potente de Morena en el Estado de México. Yucatán es un caso que a mí me tiene perplejo, la verdad, porque cuando comparo Yucatán con muchas de las explicaciones que nos dan para explicar triunfos y derrotas, se me cae la hipótesis, porque Yucatán es un estado que tiene un crecimiento importante económico, que tiene una igualdad más o menos fuerte, que es uno de los estados más seguros, es el estado más seguro del país, y Mérida en particular, una de las ciudades más seguras del mundo. Lo han hecho muy bien, la verdad, los yucatecos. Gobernaba el PAN, no tenía problemas. Hay además una obligación legal de tener el doble idioma, quiero decir, la lengua maya y el español en todos los eventos oficiales, etcétera. Muy bien, la verdad, por los yucatecos, y gana Morena. Es decir, toda esta tesis de las divisiones, pues se la llevó también Morena a Yucatán, ¿no? Y además de una manera bastante relevante. Algo se queda del PAN, pero miren, ya el azulito se va borrando, ¿no? En el mapa de Yucatán. De todas maneras gana Morena en Yucatán. En Chiapas pasa lo opuesto, pero también a favor de Morena. Morena arrastra, ¿no? En Chiapas, pero también arrastra sus amigos, digamos, el Partido Verde, que tiene una presencia muy potente, rarísima en el sistema político mexicano, la verdad, pero cada vez más fuerte. Quiero recordarles además que
cosas interesantes, ¿no? El Partido Verde tiene muchos votos. En términos de votos reales, el Partido Verde queda prácticamente en el tercer lugar de la votación nacional emitida. Otra cosa interesante, el PRI, el viejo hegemónico, tiene casi los mismos votos que Movimiento Ciudadano. Y en algunas de las elecciones, como la del Senado, Movimiento Ciudadano tiene más votos que el PRI. El PRI. O sea, sí hay una mudanza muy importante en la composición de los votos. Y el Verde, pues aunque es un partido poco visible, por lo menos para nosotros, ¿no? Si se ve poco, pues es muy potente en el campo, tiene un trabajo de campo enorme y suele confrontarse con las zonas urbanas. Bueno, ya había dicho de los congresos locales, se ve ahí, 27 congresos estatales va a tener Morena. Ok, ¿qué significa todo esto? Pues significa que tienen un poder enorme para gobernar. Significa que la doctora Sheinbaum ha dicho una y otra vez que ella no tiene un proyecto distinto del presidente López Obrador, que en realidad quiere consolidar el proyecto planteado por el presidente López Obrador, que es el segundo piso de la cuarta transformación, su continuación, etcétera, con los matices que el poder mismo le va a exigir introducir, no tengan duda de eso. El poder acaba imponiéndose sobre las circunstancias, pero va a ser la continuación del proyecto diseñado, concebido, encabezado por el presidente López Obrador. Entonces, hay que tomarse en serio lo del plan C. Y es este. Primero nos han dicho, y la doctora Sheinbaum ha repetido mucho, le he escuchado hablar mucho del tema, mucho, que no debe haber tantos diputados ni tantos senadoras y que por lo tanto es necesario prácticamente quitar la representación proporcional, los diputados de representación proporcional, los 200, así como la primera minoría en el Senado. Ella ha insistido mucho en ese punto, también el presidente López Obrador, y está en las iniciativas. Lo que estoy leyendo aquí es lo que presentaron ya al Congreso de la Unión, está en las famosas 20 iniciativas del Plan C, ya están redactadas, ya están puestas sobre la mesa, y como ustedes recordarán, se ha dicho también por el presidente que al menos una de estas reformas clave pasaría ya en septiembre, antes de que se vaya el presidente a Chiapas. Dice que se va a ir a Chiapas, a Palenque, donde está su casa de descanso, que es la de la Suprema Corte de Justicia. Pero el resto van a seguir adelante, este es el plan. Entonces, si Morena quitara la representación proporcional, ya les dije, tendría el equivalente a 257 de 300 diputados y tendría todos los senadores menos 2. Sería prácticamente, pues eso, ¿no? El conjunto de las cámaras. Están proponiendo además la reducción por lo menos del 50% del financiamiento a los partidos políticos, algo que muchas veces se ha propuesto. Yo me acuerdo de Kumamoto proponiéndola acá mismo en Jalisco desde hace mucho. En fin, es un tema que ha estado ahí latente y ahora se dice hay que reducirlo a la mitad, el financiamiento de los partidos. Es evidente que partidos que han ganado menos espacios de poder, menos lugares, digamos, desde los cuales poder hacer política de campo, al menos como ellos le llaman, y con menos financiamiento, pues van a tener mucha menos capacidad de acción. Están proponiendo que pase lo mismo con el número de legisladores locales, que se reduzca la representación proporcional, o sea, no solo lo están proponiendo para el Congreso de la Unión, sino para todos los congresos estatales. Están proponiendo una mudanza, prácticamente extinguir el actual Instituto Nacional Electoral y crear uno nuevo, que sería eso de consultas, ¿no? Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, dicen la iniciativa presentada por
por Morena y sus aliados, y por supuesto quitar toda la estructura actual del INE. Particularmente proponen quitar a las y los consejeros electorales para elegirlos, del mismo modo que la Suprema Corte de Justicia y en todo el Poder Judicial. Voy a eso más adelante. Y están proponiendo eliminar el servicio profesional electoral del INE. Todo el servicio profesional se iría de prosperar esta iniciativa para ahorrar dinero. Esa es la propuesta que está haciendo Morena, que insisto, hay que tomársela muy en serio porque está en la Cámara y porque tienen todos los medios para hacerlo, y lo han dicho muchas veces. Lo que ahora está en el debate público, además, bueno, también los órganos electorales y los tribunales locales también se irían, cambiarían con la misma lógica del INE, para ahorrar recursos, para, en fin, borrarlos no los consideran indispensables, para decirlo rápido. La Suprema Corte es un debate que está hoy en los medios, como ustedes saben, porque la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, porque el presidente ha insistido en que debe elegirse no solo ya a las y los ministros por voto popular, sino todo el Poder Judicial, como en Bolivia, todos, o sea, todos los jueces, todas las magistradas, todas las personas juzgadoras, como suele decirse, todas dicen deberían ser sometidas al voto popular. Eso supondría, pues, prácticamente renovar todo el Poder Judicial, literalmente, no solo la Corte, pues, que además pasaría de 11 a 9 integrantes, según la iniciativa presentada por el presidente, se reduciría a 9, y todos serían electos. No queda claro, porque eso sí no lo dice la iniciativa, cómo sería la elección de las y los jueces y del Consejo de la Judicatura Federal, porque serían todos. Es evidente además que de prosperar, pues sería el cambio más importante seguramente a nivel institucional, probablemente de la historia de México, que es todo un poder completo, desde abajo hasta arriba, yéndose, y además en medio de una circunstancia en la que acababa de ponerse en funcionamiento en el 2022, bueno, 21, 22, la carrera judicial, en el Poder Judicial, con la presidencia del ministro Saldívar, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que había echado a andar por fin la famosa carrera judicial. Estaba muy orgulloso él de haber logrado y que sí, es importante ese cambio para el Poder Judicial, la verdad. Bueno, pues también se iría la carrera judicial. Bueno, además, y esto no es trivial, la Comisión Federal de Competencia Económica desaparecería, el Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparecería, el Coneval, que ha hecho estas evaluaciones de la pobreza desde que se emitió la Ley General de Desarrollo Social, que con ella nació, desaparecería, el INAI desaparecería, aquí sí, adiós, o sea, se van completos. El Consejo Nacional de Hidrocarburos se va también, la Comisión Reguladora de la Energía se va, se iría, ya se fue para todo efecto práctico, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, adiós, ya, firme. Aquí me detengo un segundo para explicarles que esto es interesante, esta, digamos, idea del Plan C, porque cada una de estas instituciones son órganos autónomos del Estado y se fueron creando así con el propósito deliberado de irle arrancando, a veces simplemente cediendo espacios de decisión en áreas especiales del Estado mexicano a la Presidencia de la República, al Ejecutivo Federal. Si ya no podía el presidente seguir metiendo las manos en la organización electoral, que si pueden
como sucedió de hecho en esta campaña, meterse en el sentido de hacer campaña, hablar de sus candidatos, como lo hizo el presidente López, sin duda, pero no en la organización electoral. Entonces, un órgano autónomo del Estado como el INE, ¿no? Cada una, pues no me detengo, el INAI está en la misma tesitura de que el Estado no debería mantener el control sobre qué información se abre, cuál no, a quién se la da. Fue una vieja batalla por la transparencia, entonces se le arranca al presidente de la República, a la presidenta de este caso, un área de atribuciones propia. Así cada uno. Entonces el modelo político, el modelo que se estaba gestando pero no prosperó, ya, hay que entenderlo, no prosperó, ya se acabó, ya se murió, era ese, un régimen de partidos que iba construyendo en un intercambio de votos, no intercambio faccioso, sino a veces ganas tú, a veces gano yo, pasa un trienio, viene otro sexenio, hay alternancia, en fin, la gente iba decidiendo. Y la gente, el pueblo mexicano dijo, se acabó, ese grupo de partidos se va, y ahora se construye un régimen político sobre la base del poder concedido a un partido y concentrado otra vez en la presidencia de la República, pero no para hacer lo mismo que se hacía antes, sino para ensayar un nuevo modelo político que está construido sobre esto. Este es el plan C. Además, y esto ya no quiero aburrirlos, es decir, estos son los constitucionales, ¿ok? Los que tocan el corazón del régimen político, pero estos son los administrativos, no los leo, pero el plan C incluye la desaparición de todos estos también, o sea, no es solo los anteriores, todos estos se van con el plan C. La diferencia es que estos se van seguro, porque quiero decir, estos no dependen de una reforma constitucional, excepto, bueno, algunos podrían ser ajustados como el Sistema Nacional Anticorrupción, pero pueden ser cambiados simplemente con la ley. Si cambias la ley, se van estas instituciones y ahí están anunciadas, dichas por el presidente, y vamos a ver qué dice Claudia Sheinbaum, pero insisto que lo ha repetido mucho ella, que está a favor de este plan, que lo ha hecho suyo, que lo va a empujar, etcétera. Y de hecho, cuando reunió a las y los legisladores de Morena, del PT y del Verde, les dijo, ahora hay que cumplir. Ya ganamos, ya obtuvimos lo que queríamos, ahora hay que cumplir, y cumplir esto. Entonces, pues sí, es una recomposición completa del régimen. ¿Qué me imagino que viene? Esto ya es pura conjetura, lo que sigue. Lo anterior no es conjetura, son datos duros. Esta ya es mi conjetura. ¿Qué viene? ¿Qué puede pasar? Bueno, pongo esto a su consideración y me encantaría escucharlos en retroalimentación. Sí va a haber un cambio de régimen, ya lo dije muchas veces. El régimen de partidos que se venía haciendo y que nunca prosperó, se quita. Va a haber mucha más austeridad, va a haber una recuperación fuerte de las facultades de la presidencia, va a haber presencia militar, no tengan ustedes ninguna duda, ya lo confirmó también la presidenta, la virtual presidenta electa. Y todas estas cosas que tenían que ver con transparencia, combate a la corrupción, regulación de los mercados, elecciones, administración de justicia, que antes estaban depositadas, ya lo dije, en órganos autónomos del Estado, regresan al corazón del gobierno federal, ¿no? O sea, se van a dirigir desde ahí. Hay además que advertir en este sentido que sí o sí va a haber una reforma al Poder Judicial. Probablemente lleguen a la conclusión de que no hay que elegir a todas las personas que integran el Poder Judicial. Quizá, no lo sé, pero de que va a haber reforma al Poder Judicial, no tengan ustedes la más mínima duda. El Poder Judicial va a cambiar y muy probablemente tengamos una corte nueva. Y es altamente probable que la corte sea electa
también por el pueblo. Los demás es lo que está en duda, ¿no? Porque escucho titubeos en las negociaciones que me platican los amigos, ya sabes, los periodistas cercanos. Hay ciertos titubeos en algunos grupos de Morena, pero no en el presidente y no en la presidenta. Ellos no tienen, que yo sepa, ninguna duda de que debe quitarse todo el poder judicial. Bueno, va a haber obviamente un cambio, ya lo hubo en el sistema de partidos, pero va a haber un cambio en el sentido de que la organización partidaria también se va a modificar con toda certeza. Entonces, pues va a ser una cosa rara, porque va a haber partidos, como decía Pablo Gómez, cuando era representante del entonces PRD, hoy desaparecido el PRD, ante el IFE, Pablo Gómez decía el derecho de pataleo, ¿no? Sí, partidos con muy poca fuerza política y era el derecho de pataleo, no llegaban nada más a patalear porque ya de todas maneras se tomaban decisiones, con ellos o sin ellos. Bueno, esto es lo que va a pasar con toda certeza, pero además tenemos un sistema de partidos completamente diluido, y eso sí, pues no estoy inventando el hilo negro, el PRI, el PAN y el PRD dejaron de ser lo que fueron, el PRD dejó de ser en absoluto, ya perdió el registro, y el PRI y el PAN pues se volvieron otra cosa. El PRIAN dicen, pero quién sabe qué cosa sea eso. La verdad, tienen un problema de identidad muy fuerte, tienen un problema programático muy fuerte y tienen un problema de organización interna igualmente potente. Están muy peleados después de ya estaban, pero después de las elecciones todavía más peleados. En cambio, del otro lado, pues están muy fortalecidos y con una guía indiscutible. Va a haber cambios en el federalismo, sin duda, con 24 gobiernos a favor de Morena y 27 congresos de Morena, no tengan duda de que va a haber cambios en el federalismo. Y ahí donde hay gobiernos de oposición, pongo el caso de MC, los poquitos que hay, o sea, Pablo Lemus va a gobernar con un congreso adverso, y Samuel García ya no le puede ir peor con el Congreso adverso, aunque en ese caso no es de Morena, sino del PRI y del PAN, pero ya también se lo quitaron, ¿no? Entonces, va a estar muy difícil. Seguramente va a haber cambios en el federalismo y no necesariamente, querido Roberto, a favor del federalismo en el sentido de fortalecer a los estados, porque el modelo político del que estoy hablando, ya habrán llegado ustedes a la conclusión seguro, no es un modelo de redistribución del poder, sino de concentración del poder en aras de un proyecto específico de cambio justificado por la necesidad de darle igualdad al país, de distribuir los ingresos de manera directa al pueblo de México y de, digamos, disminuir el peso del gobierno, el peso del Estado en todas las áreas posibles. Es decir, habrá pensiones, habrá estas becas para los jóvenes de todos los estratos, además, no solo para los más pobres, de todas las edades. Ya se aprobó bajar la pensión para adultos mayores, el caso de las mujeres a 60 años. Es decir, un reparto importante de dinero en el país, pero con gobiernos cada vez más enjutos. La presidenta Sheinbaum ha anunciado que va a haber nuevos recortes, además de estos, del plan C, más recortes a la propia administración pública. Entonces, el enfoque esta vez creo que está mucho más claro que al principio. Es un proyecto redistributivo, justiciero, déjenme ponerlo así, en el sentido del reparto de dinero y de una línea política muy bien trazada, donde se distingue los que están en contra de ese proyecto, no solo como aquellos que se oponen o que son adversarios activos, que militan contra ese proyecto, sino los que no comparten el proyecto, que esa es una novedad absoluta. Es decir, no estoy de acuerdo, tengo dudas, entonces estás en contra ese es el matiz, digamos, que no es poca cosa. Ya les dije, no va a haber cambios en lo que yo sigo llamando militarización. La presidenta Sheinbaum dice que no, que la militarización sería si los militares toman decisiones solos
no que estén en todos lados, sino que ellos obedecen. Entonces, por tanto, no hay militarización, eso es lo que ella sostiene, sí, es difícil de... Pero hay una reiteración de que en lugar de una administración pública estorbosa, un gobierno grande, burócratas, haya militares. Esto está otra vez explicado, lo acaba de decir la doctora Sheinbaum otra vez, ya la Guardia Nacional también en septiembre o en octubre máximo quedaría ya definitivamente inscrita en el ejército, entre las Fuerzas Armadas, y todo lo demás para afuera. Yo creo que el presidente López Obrador, a pesar de lo que dice, que es también una práctica que la verdad el presidente López Obrador nos ha ido acostumbrando, dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Pero él dice que se va. Yo creo que no se puede ir, simplemente no se puede ir, pues porque es una figura política principalísima. Las y los senadores, las y los gobernadores, las y los diputados, etcétera, están ahí por López Obrador, no por Claudia Sheinbaum. Así de simple, la lealtad se la deben al presidente López Obrador, es una pena, pero así es. Es incluso machista, pues sí, pero así es. El presidente es la figura principal de la elección del 2 de junio, no fueron las candidatas, con todo respeto, Xóchitl y Claudia, sino porque las dos se definieron en función de Andrés Manuel. Claudia para continuar y Xóchitl para romper, pero definidas no por sus propios méritos o sus características, su proyecto de gobierno, sino es el proyecto, repito, del presidente López Obrador. Entonces yo creo que va a seguir ahí jugando un rol raro de consultas, a veces explícitas, a veces no, muy perseguido por la prensa, muy perseguido por la clase política, y él es de una habilidad política y de una habilidad de comunicación política verdaderamente magistral, que supongo que estamos todos de acuerdo con eso. Seguramente va a jugar también con esa nueva figura que le tocará representar, digamos, dentro del sistema político mexicano. No creo, por otro lado, que vaya a haber problemas, como lo decía Beatriz Paredes, citada por Roberto Arias ahora, pues hay que serenarse porque no se ve que hay problemas. Yo no veo estallidos, no veo cosas horribles por venir en ningún sentido, la verdad, todo lo opuesto, la gente quería que esto sucediera, la gran mayoría del pueblo mexicano quería que esto sucediera, y por cierto, lo quería, y con esto voy cerrando, desde hace rato, cuando uno ve el Latinobarómetro, yo lo dije, Nacho me lo escuchó en algún momento, en fin, criticaban, pero es la verdad, cuando uno veía el Latinobarómetro del 2023, solo 30% de la población estaba a favor de la democracia en el 2023 y más del 60% decía que prefería un gobierno autoritario pero que resolviera los problemas. Más del 40% decían, aun si fuera militar, preferimos ese gobierno que el régimen democrático. Pero además todas las mediciones de cultura política nos vienen advirtiendo desde hace rato que la democracia se nos fue quedando, digamos, por un lado capturada por los partidos o estos que hoy están en crisis de identidad, pero por el otro lado se nos fue vaciando de contenido sustantivo. Entonces, pues la gente dijo adiós, ¿no? Queremos un gobierno fuerte, con un presidente fuerte, que habla por nosotros, hombre, no salen muy bien las cosas, no importa, pero habla por nosotros y nos cuida y etcétera. Y eso fue lo que ganó, y eso es lo que va a gobernar este país. Ahora, 3 comentarios más. 1, no creo que se parezca al viejo PRI, primero, porque a diferencia del PRI, que tenía una mentalidad, decía Juan Linz, no tenía una ideología, el PRI era pragmático, el PRI era a lo que toque, ¿no? Fue socialista, fue socialdemócrata, fue liberal, fue neoliberal, fue liberal social, todo eso oficialmente en sus documentos a lo largo de su vida. Era pragmático, a dónde hay que moverse, ahí se movía. Acá no, acá estamos frente a un grupo de poder que tiene clarito hacia dónde quiere ir y quiénes son sus adversarios y cómo los quiere derrotar. Incluso
no derrotar, hacer pomadas si pudiera, ¿no? Lo ha dicho, no violentamente, políticamente, quiero decir, fuera, ¿no? Entonces, no hay manera de comparar el caso del PRI desde ese plano. En el otro, el PRI era una maquinaria de organización y de intercambio de privilegios y de prebendas, muy corrupta. Arnaldo Córdoba, Pablo González Casanova, don Daniel Cosío Villegas, lo describieron divinamente bien y quienes tuvimos la edad para verlo de cerca, pues efectivamente así funcionaba. Si había un líder local, una lideresa local, alguien en un sindicato, en una universidad, haciendo grilla, metiéndose, el PRI lo cooptaba, así lo traía y le daba su lana y les ayudaba, iba creando redes pragmáticas de poder. Este no es el caso del gobierno actual, todo lo contrario. Si alguien se opone al gobierno actual, el gobierno actual va por él o por ella, pero duro. Ustedes lo han visto. Entonces, no hay manera de comparar tampoco ese rasgo que tuvo el PRI. Por último, ¿no? Ya lo dije, el PRI era una maquinaria, pero no tenía dueño. Cosío Villegas lo describió como una monarquía absoluta, sexenal, heredable de forma transversal. Esto lo cito a la letra. Así decía don Daniel Cosío Villegas. Vivimos en una monarquía absoluta, sexenal, heredable de forma transversal. Es decir, eran monarcas, pero con caducidad. A los 6 años se iban. Entonces, llegaba el destapado, ¿no? El tapado, ahora son corcholatas, llegaba el nuevo y ya, y se diluía el poder del monarca anterior y empezaba a brotar el poder del nuevo monarca. Y así sucesivamente. Era el aparato político el que gobernaba, no la persona. Esta fue la genialidad, la pongo entre comillas, que hizo posible que el PRI gobernara pues así por tantas décadas. En el mundo la dictadura perfecta, ¿no? Le llamaba Vargas Llosa, porque el dictador va cambiando, pero el aparato se mantiene. Y así es. No es el caso de Morena. Morena tiene a López Obrador. Les recuerdo que nació por López Obrador, creció por López Obrador, se identificó por la ideología de López Obrador. Los libros de López Obrador son la guía política, la economía moral, el humanismo mexicano, etcétera. Es un partido que tiene una figura que lo crea, lo impulsa, todo, ¿no? Y gana. Yo creo, esto ya es un debate importante, pero mi opinión personal, se las dejo, es que quien gana las elecciones del 2 de junio con esta fuerza es Andrés Manuel López Obrador. Es el gran vencedor de los comicios del 2 de junio, con su proyecto, su aparato, sus ideas, su presencia cotidiana, porque no soltó las mañaneras, estuvo en campaña todos los días. Entonces, el que gana es López Obrador. ¿Cómo se puede comparar eso con el PRI, aparato, impersonal, donde los líderes iban cambiando? No lo creo, va a ser una cosa, insisto, nueva. No creo, repito, que vaya a haber grandes episodios de escándalo y de dificultades, de violencias. No, vamos a tener este plano, eso sí, en el que hay una realidad real, la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, una pobreza fuerte, problemas de mercado, problemas presupuestarios, de eso podemos hablar con calma si quieren, que sin embargo son matizados, controlados a través del discurso político. Es decir, sí hay inseguridad, pero no tanta, no es lo mismo, ¿cómo era la cosa? La violencia que los homicidios o algo así, el crimen, sí los matan, pero hay menos crimen. Todas estas cosas que yo llegué a poner en un libro reciente, se llama Gato por Liebre, en donde lo que sucede no es exactamente lo que sucede, sino otra cosa, pero pues los problemas están ahí y las soluciones también se van fabricando poco a poco. Poco anómico el asunto, pero con un gobierno como el que acabo de describir. Bueno, pues Nacho, esto es lo que yo quería contarles. Muchas gracias, doctor Mauricio. Tenemos
una buena síntesis de datos y este acercamiento con los análisis de lo que ha pasado y de lo que puede suceder, que precisamente es la materia del debate de todos nosotros. Tenemos un rato como para poder hacer preguntas y comentarios. Quisiera ver primero si entre los aquí presentes tenemos nosotros interrogantes. Por favor, comienza, doctor Pablo. Muchas gracias. Doctor Merino, esperamos sus comentarios. Tengo que responder desde una posición más personal, si me lo autoriza Nacho, porque si no nos vamos a hacer bolas. Toda la exposición que acabo de hacer es la exposición pues, de un profesor, ¿no?, de ciencia política, que eso soy. Ahora, pues, obviamente hice algunos comentarios, algunos añadidos, pero me están preguntando y comentando cosas muy inteligentes que me invitan a hacer esta distinción. Miren, ya llevamos mucho tiempo, creo yo, algunos politólogos advirtiendo, por ejemplo, algunos de ustedes lo saben porque han sido generosas las personas que a veces leen lo que escribo, advirtiendo, por ejemplo, que la coalición de la oposición era una aberración, era un error, y le iban a dar al presidente López Obrador lo mejor que él quería, que era la ratificación de que sí son iguales. Él siempre ha dicho, son lo mismo. Y estos vienen y se juntan. Entonces, pues le entregan ese argumento divinamente, pero se los dijimos hasta el cansancio. Y luego dijimos, pues les van a ganar. En fin, no me sigo, ¿no? Yo me acuerdo que estaban muy enojados en una invitación que me hicieron a dar una plática con unos empresarios aquí de Jalisco, y estaba otro analista político que decía, no, es que la oposición y la suma de votos, la aritmética de la democracia, ¿no? Como si la democracia fuera así como, no sé, como plátanos, como te doy 3 y me das 2. Es increíble. Y yo les decía, pues este es el mundo de los sueños, ¿no? Ustedes están aquí soñando que van a pasar cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo. Y si ustedes quieren que pasen cosas, la primera condición, al menos que nos imponemos los académicos, o los que queremos ser académicos, es ver la realidad. ¿Qué tienes enfrente? No qué quieres ver, sino qué es lo que hay. Y sobre esa base tratas de construir, ahí sí. Pero la primera condición de un buen análisis sociológico, político, antropológico, como el que ustedes hacen en Relasi, es ver la realidad. No la vieron, la negaron. Es más, Roberto recordará algunas discusiones diciendo, seguimos leyendo el sistema político mexicano con los lentes de la democracia y están empañados. Esos lentes están empañados, ya no nos permiten ver bien lo que está pasando. Hay que quitárselos y ver con otros ojos. Esto no está funcionando bien. Bueno, hago todo este anticipo para decirles que lo que estoy describiendo no es un régimen democrático. Pablo, tienes razón, no es democrático. Es un régimen que en el libro de texto, pero claro, hay que decirlo con mucho cuidado ahora, pero se llama régimen autocrático. Cuando un partido tiene casi todo el poder, cuando ese partido a su vez está concentrado en una persona que a su vez tiene todo el poder, eso se llama autocracia. Ahora, esta autocracia electoral, así se llama en el libro de texto, esta autocracia electoral, a diferencia de otras autocracias del mundo, responde a una cosa, dije justiciera, Pablo,
porque no puedo decir que sea de izquierda, porque no es de izquierda. La izquierda es otra cosa. La izquierda pelea por los derechos garantizados de las personas empoderadas en busca de su igualdad sustantiva, desde que existe la izquierda. La izquierda, incluso la más radical, no piensa en la eliminación del Estado. Quiere que el Estado esté presente, no enjutarlo. Eso es neoliberal. La izquierda no piensa en dejar en paz el sistema fiscal, sino en extraer recursos. Paramio, que acaba de morir, usted lo conoció seguramente, fue mi maestro, mi amigo, decía, pero es que los países de izquierda tienen el estado del bienestar que se puedan pagar. Si no lo pueden pagar, ¿qué estado del bienestar van a tener? Se van a volver locos. Y se volvieron, muchos, incluyendo México, acabamos endeudándonos y echando a perder lo poquito que se había construido por eso. Bueno, estos gobiernos nos dicen, no vamos a tocar impuestos, no vamos a cobrarle más a los más ricos. Lo que vamos a hacer es repartir lo que hay. Perdón, lo ha dicho Piketty, lo ha dicho Oxfam, lo ha dicho Paramio desde hace mucho. Esa es una de las claves de la socialdemocracia que alguna vez existió y que ahora está enfrentando a la ultraderecha en Europa. Entonces no es de izquierda, eso hay que tenerlo claro, es justiciero, que es otra cosa, tampoco es la ultraderecha. Efectivamente, la ultraderecha tiene como rasgo llamado violento a cerrar fronteras, a cancelar cualquier intercambio que ponga en riesgo los privilegios del grupo nacional, que quiere además que el mercado domine absolutamente la economía y el Estado simplemente acompañe, y tienen un discurso, pues sí, muy conservador, ¿no? En el sentido de literal, de vamos cuidando la tradición, nada de cambios, vamos a cuidar. El cambio es volver, pues, al pasado en todo caso. Y sí están ganando de manera fea. Acá tienen un discurso muy similar quienes nos gobiernan, pero se sostienen en la idea justiciera del pueblo. El presidente se ha dicho a sí mismo la encarnación del pueblo. Él habla del pueblo diario en sus mañaneras, no estoy exagerando, todos los días en las mañaneras dice, el pueblo manda, el pueblo es sabio, el pueblo es inteligente, y yo represento al pueblo. Y estoy muy agradecido con el pueblo por lo que mucho me ha dado y los amo mucho y ¿no? Es una reiteración de un poder que se conecta directamente con el pueblo. Cuando el pueblo, esta figura que se llama pueblo, adquiere identidad propia, o sea, ya no es el pueblo, sino el señor Ignacio Medina, que es profesor, el Coljal, entonces ya deja de ser pueblo. ¿Ves la diferencia? Ya se convierte en otra cosa y entonces hay que preguntarle con quién está. Si está con el presidente, es pueblo. Si opina distinto, deja de ser pueblo y se convierte en fifí, en mafia, en adversario o simplemente en un corrupto, etc. Es una mecánica populista, pero justiciera, no es de ultraderecha. Se justifica en función de la necesidad de darle más a las personas que más lo necesitan. Cuando uno pregunta, pero ¿cómo le estás haciendo? Porque después de haber leído tantas cosas, entre otras a Luigi Ferrajoli, tú dices, oye, pero es que los derechos fundamentales son siempre los derechos del más débil, así se llaman los grandes textos de Ferrajoli. ¿Cómo que repartir dinero? Repartir dinero es lo que proponía von Mises y Hayek en los años 30 del siglo XX, literal. O sea, Hayek decía, el gran creador del neoliberalismo, hay que dar cheques, decía, cheques, así cheques, del Banco Central para paliar la pobreza, de tal manera que puedan ir a comprar. Quería renovar el mercado repartiendo no empleos como Keynes, sino directamente dinero. Eso hacen. Entonces, es una discusión que se justifica desde el lado izquierdo,
pero actúa con estos otros criterios que no son, insisto, representativos de un gobierno de izquierda. ¿Qué izquierda hay en México? A diferencia de España, que tuvo es español, ¿no? A diferencia de España, que tuvo una muy potente, aunque ahora Felipe González anda echando rollo con Meloni, ¿no? ¿Cómo me cayó mal esa declaración? Pero a diferencia de España, en México nunca hubo una opción socialdemócrata. Nunca la tuvimos. Es más, México no tiene ni idea, es un poco triste, pero no tiene ni idea de qué cosa es la socialdemocracia, la izquierda democrática. No hay cultura, no hay partidos que la hayan defendido, todo el mundo la enarbola, nadie la entiende, nadie la defiende, no existe la izquierda democrática en México. Hubo un atisbo con el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, no cuajó. Luego Movimiento Ciudadano se quiso presentar como socialdemócrata y entonces salió Maínez, su candidato, con canciones y bailando, no sé, nada que ver con la socialdemocracia, pero nada, fuera. Se presentó de plano como otra cosa. Entonces no hay cultura de izquierda democrática. Así que pues, estamos metidos en un problemón. No sé si estoy siendo claro. Ahora, lo que estoy tratando de decir efectivamente, coincido, Hannah Arendt se refería a dos cosas importantes. Ella hablaba de la vita activa, es una línea de los orígenes del totalitarismo, y su mayor preocupación, por cierto, Hannah Arendt ahí también se pregunta algo que mucha gente se ha preguntado, ¿cómo es que los alemanes, sabiendo lo que se venía, votan en 1933 por el nacionalsocialismo y le dan el poder a Hitler, sabiendo que Hitler, porque nunca engañó, tampoco, no estoy haciendo comparaciones horribles, pero el presidente López Obrador no nos ha engañado, tampoco Claudia, nos dijeron paso a paso que venía, cómo era, todo. Entonces, bueno, también los alemanes. ¿Por qué cambió la cosa en Alemania? Se pregunta Hannah Arendt. Pues porque estaban hartos de la República de Weimar, porque venían de la crisis del 29, porque no tenían empleos y porque el gobierno alemán no les estaba dando soluciones. Y Hitler vino a decir, ok, soy un autoritario, quiero todo el poder, pero dice Nacho que ya me calle. Ok, bueno, ya me voy a callar, pero sí, registremos, no, pero no me voy a callar sin decir esta frase, porque con esto cierra. Dejémonos de ilusiones. No estoy diciendo en sentido crítico, ni hostil, ni nada, pero como politólogo, sí ruego a este auditorio y a esta red que nos dejemos los lentes democráticos y las historias de cómo debería ser el mundo. Van a elegir a los ministros, van a elegir a los jueces, van a cambiar el Poder Judicial, van a tomar estas decisiones, se va a acabar el INE, se va a quitar el INAI, no va a haber sistema anticorrupción como lo conocemos ahora. Todo esto que estoy diciendo va a suceder. Si queremos que eso funcione, si queremos que el país tenga otros giros, más vale poner los pies sobre la tierra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Pues el tiempo es un tirano y tenemos todavía las siguientes mesas por realizar. Quisiera, en nombre de la red, por favor, darle este reconocimiento por esta aportación que nos ha hecho para seguir con las reflexiones. Gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Mauricio.